reconocimiento adrenal. Sí me escuchan, ¿verdad? Cierto. Bien. Bueno, como breve introducción, nada más las glándulas suprarrenales están ubicadas anatómicamente en los polos superiores de los riñones, tienen una forma piramidal. Su peso en los adultos es aproximadamente de 4 a 6 gramos y reciben su aporte sanguíneo a través de la arteria frénica inferior, la aorta y de la arteria renal, y drenan a través de la vena cava, el drenaje venoso y el drenaje linfático a través del sistema paraórtico y el conducto torácico. Las glándulas suprarrenales, pues ya vieron que están constituidas en la corteza por 3 zonas: glomerular, fascicular, reticular. Cada una de ellas produce ciertas hormonas que están fuertemente involucradas en el metabolismo mineral, y en la región de la médula suprarrenal, que es el tema que nos atañe en esta plática, pues se encuentra la porción más interna de estas glándulas suprarrenales. Esto yo lo había preparado porque antes daba la plática completa de la fisiología de la suprarrenal, pero creo que ya esto ya lo debieron de haber visto ustedes, entonces me lo voy a saltar rapidísimo. En la médula suprarrenal la principal función es secretar catecolaminas. Estas catecolaminas producidas en la médula suprarrenal provienen de las células que se llaman células cromáfines, que a través de neuronas modificadas que llegan a este tipo de células cromáfines y que hacen sinapsis con fibras simpáticas preganglionares, producen bajo ciertos estímulos la liberación de catecolaminas. Así es como funciona la médula suprarrenal y los estímulos para la producción de las mismas. Las catecolaminas, pues, derivan principalmente del aminoácido tirosina, que es un aminoácido esencial, el cual a través de una primera hidroxilación se transforma en dopa, una descarboxilación posterior transforma la dopa en dopamina, y una hidroxilación de la dopamina transforma la dopamina en noradrenalina. Los glucocorticoides que se secretan en la corteza suprarrenal ejercen un efecto enzimático sobre la noradrenalina para transformarla en adrenalina, y la adrenalina a su vez es degradada una vez que ejerce sus acciones a nivel de los receptores simpáticos en varios productos que se conocen como metanefrinas. Estas metanefrinas principales es el ácido vanilil mandélico y algunas otras metanefrinas que vamos a ver un poco más adelante. Pero esto sería más o menos el esquema de cómo se producen bioquímicamente y cuál es la vía final de degradación de las catecolaminas. Entonces, vimos nuevamente las enzimas que intervienen para la producción de norepinefrina y epinefrina, y para producir los principales metabolitos de estas catecolaminas, dopamina, norepinefrina y epinefrina, pues pasan varias degradaciones en las cuales intervienen principalmente 2 enzimas: un sistema de enzimas que se llama monoaminoxidasa y otra enzima que se llama catecolometiltransferasa. La dopamina, por ejemplo, en el primer paso enzimático por la aminoxidasa se transforma en DOPAC, y posteriormente por la catecolometiltransferasa en ácido homovanílico, el cual es secretado a través de la orina. Y la norepinefrina, por varios pasos enzimáticos, se transforma en normetanefrina y posteriormente en ácido vanilil mandélico, el cual también puede ser excretado a través del riñón. Y la epinefrina solamente necesita una transformación por la catecolometiltransferasa para transformarse en metanefrinas
y estas metanefrinas pueden excretarse a través de la orina o transformarse en ácido vanilil mandélico a través de otros procesos enzimáticos. Entonces, las catecolaminas principales son la dopamina, norepinefrina y epinefrina, y las principales productos de degradación de estas catecolaminas son las metanefrinas, el ácido vanilil mandélico y el ácido homovanílico. Estas células cromáfines tienen esta coloración cafezosa y con gránulos un poco más negros que contienen precisamente estas vesículas de secreción que contienen catecolaminas, que contienen cromograninas, que son también aminas simpáticas de una acción un poco más local, y gran cantidad de ATP y calcio. Y estas catecolaminas, pues la noradrenalina y la dopamina, pues van a actuar sobre diferentes receptores, principalmente los receptores alfa y beta adrenérgicos. Los receptores alfa principalmente son estimulados por adrenalina, en menor proporción por noradrenalina y en mucho menor proporción por isoproterenol, que es otro de los productos enzimáticos de la adrenalina. Y los receptores beta principalmente son estimulados por noradrenalina. Eso es muy importante que lo sepan dentro de fisiología circulatoria, cuando vean antihipertensivos, cuando vean los mecanismos de regulación de la presión arterial. Y bueno, pues el efecto que tienen las catecolaminas en diferentes receptores alfa o receptores beta, pues va a dar diferentes acciones fisiológicas. Por ejemplo, cuando las catecolaminas estimulan los receptores alfa 1 en el músculo lisovascular, producen una contracción del músculo lisovascular. En la pupila producen contracción de la pupila, o sea, la dilatan. En el músculo pilomotor, en la piel, eriza el cabello. En la próstata produce contracción prostática. En el corazón tiene un efecto inotrópico, es decir, aumenta la frecuencia cardíaca del corazón. Cuando estimulan los receptores alfa-2 en las plaquetas, producen agregación plaquetaria. En las terminales nerviosas adrenérgicas y colinérgicas, inhiben la secreción de los neurotransmisores a este nivel. En el músculo liso vascular producen contracción del músculo liso vascular los receptores alfa-2. En las células adiposas inhiben la lipólisis, y cuando se estimulan los receptores beta-1 en el corazón, pues aumentan los niveles cronotrópicos e inotrópicos del corazón también. En las células yuxtaglomerulares en el aparato yuxtaglomerular en el riñón, producen aumento en la secreción de renina. En el músculo respiratorio, relajación del músculo respiratorio, y en el hígado producen glucogenólisis. Obviamente es muy importante que ustedes conozcan todos los efectos que tienen las catecolaminas en los diferentes, en el tipo de receptor y en el órgano que está o en el tejido que están actuando, porque los efectos de estas catecolaminas pues van a dar muchos de los síntomas que tienen los pacientes cuando se estimula el tipo de receptor. Y farmacológicamente pues nos ayuda mucho porque podemos controlar muchas de estas situaciones estimulando o inhibiendo este tipo de receptores que se utiliza frecuentemente en la práctica clínica. Este es un resumen, bueno, un esquema gráfico también de cómo las catecolaminas en los diferentes, afectando los diferentes tipos de receptores, provocan diferentes efectos fisiológicos. Bueno, pasando al tema específicamente de tumores, pues los tumores secretores de catecolaminas pues, provienen de las células cromáfines de la médula suprarrenal y de los ganglios simpáticos. Tenemos una serie de ganglios linfáticos que están distribuidos principalmente en el abdomen, en el tórax, en algunas partes de la cabeza y del cuello, que son pequeños conglomerados de células que embriológicamente se quedaron en ese sitio y que pues tienen efectos fisiológicos muy similares a los que produciría la médula suprarrenal, aunque en menor proporción. Pero pues como tenemos esos órganos ahí se pueden desarrollar tumores, y cuando se desarrolla un tumor en esos ganglios simpáticos que están localizados en el tórax, abdomen o cualquier lugar fuera de la médula suprarrenal, pues se les llama paragangliomas, y se queda el término de feocromocitoma para los tumores que se desarrollan exactamente en la médula suprarrenal. Feocromocitoma pues proviene de estas etimologías, paios,
que significa oscuro, croma, color, y citoma, tumor, pues son tumores que cuando se han extirpado los veían los patólogos como que tienen un color negruzco, y de ahí viene el término de feocromocitoma. El primer caso descrito en literatura de feocromocitoma es muy interesante. Lo describió un médico alemán de nombre Felix Frankl en 1886, el caso de una joven de 18 años de nombre Mina Roll, la cual sufría de cefaleas, vértigos, sudoraciones y palpitaciones muy intensas, y quien fue hospitalizada en aquellos ayeres, en un hospital, no recuerdo ahorita en cuál, en Alemania, y pues no encontraron la causa, la trataban con lo que tenían en aquel entonces, y falleció a los 10 días de estar hospitalizada ahí. Y lo interesante de este caso de feocromocitoma es que en el 2007, 120 años después de que se describió este primer caso de feocromocitoma, los investigadores en Alemania buscaron a los familiares de Mina Roll, hicieron un árbol genealógico y pues descubrieron que muchos familiares directos de Mina Roll, creo que uno de sus hermanos había tenido 3 hijos, y los 3 hijos que le sobrevivieron a su hermano, pues les empezaron a buscar, hicieron análisis genético, y pues fue la primera evidencia de que precisamente el Mina Roll había tenido un feocromocitoma, porque ellos portaban la mutación en el protoncogen red, que es el más importante para el desarrollo de feocromocitoma. El artículo está gratuito y lo pueden descargar en el New England, en la página del New England, por si les interesa. Entonces, estos feocromocitomas, que son tumores adrenales, derivan de células cromáfines de la médula adrenal y pueden secretar una o más catecolaminas. El 80 al 85 constituye del 80 al 85% de los tumores secretores de catecolaminas. El resto van a ser paragangliomas o tumores extraadrenales. También deriva de células cromáfines, pero que se encuentran localizadas en los ganglios paravertebrales del tórax, abdomen y pelvis. Y una de los antecedentes que se tenía de estos feocromocitomas era que permítanme, era que, bueno, se tenía una regla anteriormente que utilizábamos mucho, la regla del 10%, que decíamos que el 10% son malignos, el 10% son bilaterales, el 10% son extraadrenales, el 10% están calcificados, el 10% solo se presentan en niños, el 90% en adultos, y el 10% son hereditarios. Esto así nos enseñaron cuando yo tenía endocrinología en la carrera de medicina, por allá por el 1998, todavía viene en mi libro, pero todo esto ha cambiado muchísimo, ¿no? Actualmente prácticamente el 70% por ejemplo, de los feocromocitomas son hereditarios y tienen un componente genético muy fuerte. Aproximadamente un 20% se presentan en niños, el 10% sí siguen siendo malignos, pero cada vez más frecuentes se detectan a nivel extraadrenal. En hombres y mujeres se presentan en una frecuencia similar, y la principal década de la vida donde se describen es en la tercera y la quinta década de la vida. Es muy importante que sepan que la mayoría de estos feocromocitomas pueden ser asintomáticos, y los síntomas que producen los feocromocitomas pues van a ser relacionados con los efectos que tienen las catecolaminas sobre los receptores que ya describimos. Entonces, suelen tener estas características las manifestaciones clínicas de estos tumores. Suelen ser síntomas episódicos más que constantes, que se describen como crisis o paroxismos, es decir, aparecen de forma episódica, de forma muy abrupta, son espontáneos o pueden ser asociados a eventos precipitantes como el estrés físico, el emocional o algunos medicamentos, es frecuente. Pueden ocurrir varias veces al día o ser muy infrecuentes, una vez al mes, una vez cada 2 meses, tras 3 meses, y duran muy poco tiempo, ¿sí? Porque las catecolaminas se agotan rápidamente, las catecolaminas almacenadas en esos tumores, y lleva un tiempo para la médula adrenal de ese tumor o ese tumor volver a juntar catecolaminas para que se vuelvan a producir.
Estos síntomas son los principales síntomas que producen es ansiedad y temor de muerte inminente, diafuresis profusa, dificultad para respirar, dolor torácico o epigástrico, cefalea muy intensa, hipertensión, náuseas, vómito, palidez, palpitaciones y temblor. Todos estos efectos obviamente se explican por los efectos farmacológicos o los efectos fisiológicos que tienen estas catecolaminas sobre los receptores. Otras manifestaciones que se pueden observar, bueno, desafortunadamente un 5 al 15% son normotensos. Puede presentarse un síntoma paradójico, se le conoce como hipotensión ortostática, porque habitualmente el exceso de catecolaminas puede producir contracción del volumen y tener, por lo tanto, un paciente puede tener hipotensión ortostática. Se observa frecuentemente papiledema y visión borrosa por la hipertensión tan severa que llegan a producir. Se puede observar livedo reticularis, que es son cambios de coloración en las extremidades principalmente, como si fuera una red venosa que se ve a través de la piel. Pueden producir fenómeno de Raynaud, que son los cambios de coloración de palidez y cianosis que ocurren en la punta de los dedos, en la nariz, en las orejas. Leucocitosis es una causa rara de fiebre desconocida. Puede producir cardiomiopatía que se le llama una cardiomiopatía de Takotsubo. Takotsubo viene porque el corazón toma esta forma como si fuera esta ollita que utilizan los japoneses para pescar y sí, se utiliza ya para pescar principalmente y de ahí se describió su forma. Y bueno, el diagnóstico de feocromocitoma siempre es una de las enfermedades que cuando se les enseña a los médicos es que debe de pensar en cebras y no en caballos, porque es una de los enfermedades que producen muchos síntomas y que si no se piensa en que la persona puede tener un feocromocitoma, el diagnóstico se puede perder fácilmente. Para variar, los feocromocitomas o los tumores de la médula adrenal pueden asociarse con la producción de otras hormonas. Por ejemplo, pueden producir aumento de la ACTH y causar Cushing. Pueden tener péptido intestinal vasoactivo, secretar grandes cantidades de péptido intestinal vasoactivo y provocar diarrea, dolor, compresión tumoral por el crecimiento del tumor y algunas otras manifestaciones relacionadas con los síndromes hereditarios que vamos a ver más adelante. Entonces, como vieron, las manifestaciones clínicas de un feocromocitoma son muy, muy diversas. Y por lo tanto, el diagnóstico diferencial de una crisis que ustedes puedan creer que se debe a un feocromocitoma, pues es muy, muy alta. Por ejemplo, una persona que se presenta con dolor en el pecho y con hipertensión arterial, pues puede ser que solamente tenga angina y que sea hipertensión esencial. Un paciente que se presenta con problemas por ejemplo, de hipoglucemia relacionada con el feocromocitoma, pues pueden creer, puede ser secundario únicamente a una hipoglucemia, o los síntomas pueden ser relacionados únicamente a una hipoglucemia sin necesidad de que sea un feocromocitoma. Y de hecho es difícil, el chiste es pensar que uno de los síntomas o los síntomas que está teniendo el paciente se pueden deber al feocromocitoma, porque la mayoría de estas situaciones que entran en el diagnóstico diferencial habitualmente son tratables fácilmente, pero se puede pasar un feocromocitoma por muchos años y el feocromocitoma pues es una de las causas que puede provocar mortalidad en el paciente, ¿no? Son raros desde el punto de vista clínico. Los feocromocitomas tienen una incidencia muy, muy rara, uno en 200,000 personas aproximadamente. Sin embargo, son importantes desde el punto de vista clínico. ¿Por qué motivo? Porque uno de los síntomas que producen principalmente, que es la hipertensión arterial, puede curarse si se extirpa el tumor, ¿sí? Otra cosa importante es que un paciente que tiene un paroxismo intenso por feocromocitoma puede morir. Entonces es importante el diagnóstico porque al tratarlo pues evita este desenlace fatal. Es importante porque al menos el 10% son malignos y pueden dar metástasis. Y es importante porque al menos el 40% es de carácter familiar.
y evidentemente va a favorecer el diagnóstico en un paciente para ver si otros miembros de la familia tienen feocromocitoma y detectarlos precozmente. Entonces, los feocromocitomas al diagnóstico, la mayoría de los feocromocitomas miden menos de 5 centímetros. La mayoría bueno, cuando son esporádicos, habitualmente son solitarios y es más frecuente del lado derecho. Cuando son familiares suelen ser multicéntricos y bilaterales, como en el caso de la joven Mina Roll. Los paragangliomas localizados en todos estos puntos negros son los sitios donde existe tejido adrenal como ganglios simpáticos y bueno, el esquema del lado derecho pues muestra en manchas más oscuras, más negras y más grandes donde se encuentran más frecuentemente. Entonces el 95% de los paragangliomas se localizan en el abdomen. En el órgano de Zuckerland es uno de los principales, que es el origen de la arteria mesentérica inferior, la vejiga urinaria, y a lo largo de la cadena simpática del cuello y del mediastino. Y los paragangliomas de la región de la cabeza y el cuello tienen nombres especiales, porque pues como intervienen otros especialistas, pues les ha gustado llamarles de otro nombre también, por ejemplo, el tumor del cuerpo carotidio, un tumor glómico, quimiodectomas, y todos ellos se desarrollan a partir de tejidos parasimpáticos. Sin embargo, es muy importante que sepan que los paragangliomas de la región de la cabeza y el cuello habitualmente no secretan catecolaminas, es decir, se detectan como masas cuando los extirpan. Ah, caray, pues son células cromáfines, pero no secretan habitualmente catecolaminas y por lo tanto no dan síntomas de hiperestimulación adrenal. Dan metástasis, sí, el 10%, el 10 al 20% dan metástasis, sobre todo cuando se detectan mutaciones de la subunidad beta de la succinato deshidrogenasa, y los sitios donde dan más metástasis estos tumores son a los ganglios regionales, al hígado, al hueso, al pulmón y al músculo. ¿Cómo se detecta un caso de feocromocitoma? Pues el diagnóstico de feocromocitoma debe sospecharse en los pacientes que presentan algunos de los siguientes cuadros. Y puse en negritas y más grandes las letras los principales. El paciente que se presenta con crisis hiperadrenérgica, es decir, episodios de remisión espontánea de palpitaciones intensas no relacionadas con ejercicio, diaforesis, cefalea, temblor o palidez. El paciente que tiene hipertensión resistente, pacientes que están tomando 4 o 5 antihipertensivos y que no se controlan adecuadamente. Y una muy importante, el inicio de hipertensión en un paciente joven, habitualmente menos de 20 años de edad. Hay otras situaciones en las cuales hay que sospechar de feocromocitoma. Por ejemplo, si existe un síndrome familiar que predisponga a tumores de catecolaminas, por ejemplo, la neoplasia endocrina múltiple tipo 2, la enfermedad de von Hippel-Lindau, etc. Si hay antecedentes familiares de feocromocitoma, obviamente hay que sospechar si un paciente tiene síntomas parecidos de feocromocitoma, de que él también lo tiene. Y cuando incidentalmente o accidentalmente se descubrió una masa suprarrenal en una tomografía hecha por cualquier otro motivo, o cuando durante una cirugía están dando una anestesia, un anestesiólogo y detecta que tiene una crisis hipertensiva muy intensa cuando está administrando ciertos medicamentos relajantes que pueden desencadenar la liberación intensa de catecolaminas en una persona que tiene un tumor de la médula. Y cuando un cardiólogo encuentra miocardiopatía dilatada, que no sabe la causa de por qué, o hace un ecocardiograma en una mujer joven y encuentra las características de una cardiomiopatía de Takotsubo, es una indicación de sospechar de feocromocitoma. ¿Cómo se va a diagnosticar? Pues hay que demostrar que el paciente tiene exceso de catecolaminas o de los productos de degradación de las catecolaminas, y para esto se tienen que medir en orina o en sangre los niveles de catecolaminas y de estos productos de degradación. Entonces, se recomienda medir las metanefrinas libres en plasma y en sangre, en plasma y en orina, y las metanefrinas fraccionadas, que es el ácido vanililmanélico, el ácido homovanílico, que ya comentamos anteriormente. Se hace por la mañana con el paciente de pie por 30 minutos
con ayuno nocturno y se cuantifican en una orina de 24 horas. Y el caso se sospecha de un tumor, cuando se sospecha de un tumor exclusivo de producción de dopamina, deben de medirse el metabolito de la dopamina, la metoxitiramina. Afortunadamente, de por sí los feocromocitomas son raros, los tumores productores exclusivos de dopamina son mucho más raros, pero también los laboratorios la incluyen habitualmente dentro del panel de feocromocitoma. Es importante, siempre les comento yo, todas las sustancias o situaciones que pueden provocar falsos positivos en estas pruebas. Por ejemplo, una persona que haya fumado, que esté tomando alcohol, la presencia de algunos estimulantes como anfetaminas, descongestivos nasales, que esté tomando levodopa, o algunos medicamentos como los antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina, la ciclobenzaprina, que es un relajante muscular, pueden aumentar los niveles de catecolaminas en sangre y producir un falso positivo si se hace el estudio. Como todas las pruebas que ya hemos visto, cuando se sospecha de hipersecreción, pues se hace una prueba de supresión, y cuando se sospecha de hiposecreción, se hace una prueba de estimulación. En este caso, se hace la prueba de supresión, se hace con clonidina, para cuando se detecta un caso de que tiene catecolaminas o metanefrinas elevadas, y pues su objetivo es suprimir las catecolaminas para que, sobre todo en los casos de falsos positivos, en los que los valores todavía queda duda si están elevados o están en el límite. Y la clonidina, pues es un antihipertensivo, es un agonista del receptor alfa-adrenérgico de acción específicamente central, que normalmente va a inhibir las catecolaminas de las neuronas, pero no va a afectar la secreción por los feocromocitomas. Entonces, si el feocromocitoma está produciendo autónomamente cantidades importantes de catecolaminas, al darle la clonidina no se va a inhibir y por lo tanto no se va a suprimir, y esto, las concentraciones pues, van a permanecer elevadas, y esto va a permitir el diagnóstico de una secreción autónoma de catecolaminas. Una vez que hormonalmente ustedes detectan que el paciente puede tener feocromocitoma, hay que localizar el tumor. Los estudios principales que se utilizan para localizar el tumor, pues es una tomografía de abdomen y de pelvis, porque la mayoría se localizan en este sitio, como ya vimos, principalmente en las glándulas suprarrenales, y son feocromocitomas y paragangliomas en el abdomen, o una resonancia magnética. Hay otros estudios más interesantes, por ejemplo, la gammagrafía con yodo 123 metayodo benzilguanidina, que es un radiomarcador que se une específicamente a las células cromáfines y los pinta aquellos tumores que tienen alto contenido de catecolaminas. Y la tomografía por emisión de positrones es otro estudio muy fino que permite la localización de este tipo de tumores. Este es un cuadrito únicamente que demuestra el algoritmo de un abordaje en un paciente que tiene sospecha clínica de feocromocitoma, lo que ya mencionamos, medir en orina metanefrinas fraccionadas y catecolaminas en plasma. Si son altas, hay que localizar el tumor por resonancia magnética, o si no lo encuentran o quieren una imagen un poquito más fina, más definida, pues se puede realizar una gammagrafía. Muy bien. El tratamiento de los feocromocitomas y de los paragangliomas, pues se tiene que hacer quirúrgico, se tienen que operar. Siempre se tienen que preparar los pacientes con un intenso bloqueo de los receptores alfa, porque a la hora de abrir el feocromocitoma o de tocarlo quirúrgicamente, pueden liberar grandes cantidades de catecolaminas y provocar una crisis en el quirófano. Entonces se bloquean con medicamentos como la fenoxibenzamina o la dazosina, y también con beta bloqueadores. Y cuando los tumores son irresecables, pues se hace cirugía nada más para reducir el tumor, quimioterapia, ablación con algunas técnicas de quimioterapia y con radiofrecuencia. Son técnicas que utilizan en radioterapia para disminuir la carga tumoral. Y la supervivencia de 5 o 10 años de un tumor resecable, pues es arriba del 80%. Para terminar, voy a hablar rápidamente de las formas sindrómicas de feocromocitoma y paraganglioma. La primera de ellas es la neoplasia endocrina múltiple de tipo 2A, conocida como MEN2A o enfermedad o síndrome de Sippel. Es una enfermedad autosómica dominante
que se caracteriza por estas manifestaciones. La primera es cáncer medular de tiroides, tienen los pacientes con neoplasia endocrina múltiple el 100%, feocromocitoma el 50%, habitualmente bilateral y asincrónico, es decir, que puede aparecer años después de tener cáncer medular de tiroides y produce habitualmente adrenalina y metanefrinas. Un 20% además desarrollan hiperparatiroidismo primario y se caracteriza por algunas manifestaciones en la piel como esta, que es la amiloidosis liquenoide, que son estas pápulas que aparecen en la región de la espalda principalmente y que si se biopsian da una característica de amiloidosis en las biopsias de la piel y rara vez con enfermedad de Hirschsprung. Es una prevalencia muy rara y se debe a mutaciones en el protoncogen RET, localizado en el cromosoma 10, principalmente en estos exones, y la principal alteración genética que da es un cambio en los aminoácidos cisteína 634 por arginina. Entonces, esta es la neoplasia endocrina múltiple tipo 2. La neoplasia endocrina múltiple tipo 2B o síndrome de Gorlin también es un trastorno autosómico dominante. El 100% de los pacientes tienen cáncer medular de tiroides, el 50% tienen feocromocitoma, pero lo que lo distingue de la neoplasia endocrina múltiple tipo 2A, pues es el tipo de manifestaciones asociadas, como estos neuromas mucocutáneos que aparecen en la lengua, que aparecen en el paladar, en la piel también, y deformidades esqueléticas con hábitus marfanoide, laxitud articular, cifoescoliosis y ganglioneuromas intestinales, que ahorita los vamos a ver. Este constituye únicamente el 5% de todos los casos de neoplasia endocrina múltiple tipo 2. También se debe a mutaciones en el protoncogen RET, pero aquí es una sustitución de metionina en la posición 918 por treonina. Y bueno, este esquema es para que lo pueden buscar ustedes en internet para las diferencias principales en las neoplasias endocrinas múltiple tipo 1, 2 y 2B. La tipo 1 la veremos después, la tipo 2 es la que les describí con carcinoma medular de tiroides, hiperparatiroidismo por adenomas y feocromocitoma. Y la MEN2B tiene más manifestaciones cutáneas y ganglioneuromas en intestino. Y el otro forma es de enfermedades, la enfermedad de von Hippel-Lindau. La enfermedad de von Hippel-Lindau es una enfermedad de autosómica dominante que se caracteriza por tumoraciones benignas y malignas, dentro de las que se incluyen feocromocitomas o paragangliomas. En cualquier parte pueden ocurrir los paragangliomas, pero aparte tiene las manifestaciones de producir hemangioblastoma, que son tumores venosos, principalmente en la región del cerebro y cerebelo, y pues esto es una de las causas principales de descubrir las enfermedades o de fallecimiento, de mortalidad de estos pacientes. También se asocia con angiomas retinianos, cáncer de las células claras, tumores neuroendocrinos, tumores del saco endolinfático, adenomas quísticos del páncreas y del epidídimo. Y tiene una prevalencia mucho más frecuente que los neoplasias endócrinas múltiple, es de 1 a 35 casos en cada 91,000 personas. De hecho, por alguna ocasión les tocará ver algún paciente con enfermedad de von Hippel-Lindau. Y aquí la mutación no se debe al protoncogen RET, sino a mutaciones del gen supresor tumoral de von Hippel-Lindau localizado en este cromosoma. Otra enfermedad que se asocia con feocromocitoma, otro síndrome relacionado con feocromocitoma es la neoplasia en la neurofibromatosis de tipo 1 o enfermedad de von Recklinghausen. Es una enfermedad autosómica dominante muy frecuente, tiene una prevalencia de 1 a 2 en 5,000 personas, así que les tocará ver algún paciente con von Recklinghausen. La característica principal es la presencia de neurofibromas que aparecen en la piel. Son estos tumores, manchas café con leche, de hecho es uno de los criterios el tener manchas café con leche en la piel, pecas axilares, amartomas en iris que se conocen como nódulos de Lisch, gliomas del sistema nervioso central, obviamente feocromocitoma y paragangliomas en un 2%, y aquí el gen no es el gen del von Hippel-Lindau ni el protoncogen RET, aquí es un gen supresor tumoral de la neurofisina 1 localizado en el cromosoma 17. Y por último, la tríada de Carney. La tríada de Carney se constituye por un tumor del estroma gastrointestinal que se llama quistomas, condromas pulmonares y paragangliomas secretores de catecolaminas. Se trata de un trastorno infrecuente,
Si les toca ver uno, me avisan porque no conozco ninguno. Se ha comunicado en unos 150 pacientes, tiene causa desconocida y afecta sobre todo a mujeres jóvenes. Y los tumores estromales gástricos son a menudo multicéntricos, asociados a metástasis, y los paragangliomas secretan habitualmente catecolaminas y tienen que ser resecados cuando se detectan. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿No? Al parecer no, doctor. Bueno, nos vemos entonces en la siguiente plática. Yo les aviso cuándo sería. ¿Sale? Sí, doctor, gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.